Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno estar una vez más en la casa del Señor. Creo que todos venimos en este día contentos porque además de tener un descanso ahorita espiritual, el día de mañana también vamos a tener un pequeño descanso, ¿verdad? Pero póngase de pie. Vamos a entrar a meditar su palabra. Como siempre, le doy gracias al Señor por esta casa que nos cobija, que nos abriga, que ha sido de gran bendición, por lo menos para mi vida, para mi familia. Así es que el Señor es bueno, es bueno. Y como dice mami, Él es fiel y no cambia. Y esa es una gran ventaja que tenemos nosotros, que Él no cambie. Que aunque nosotros dudemos, que aunque nosotros un día tengamos nuestra fe hasta arriba y otros días el nivel de medio y otros días un poquito más abajo, pero Él siempre sigue siendo fiel y siempre sigue sosteniendo su palabra. Amén. Te voy a invitar a que vayamos a la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Job, capítulo 18 y versículo 16. Dice la palabra del Señor: por abajo se secan sus raíces y por arriba se marchita su ramaje. Está hablando este pasaje acerca de los impíos. Ahora vamos a ver la antítesis, ¿verdad? Lo opuesto. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 30. ¿Sí? Al impío por abajo se secan sus raíces y por arriba se marchita su ramaje. O sea, no tiene fruto. Ahora veamos lo opuesto. El remanente de la casa de Judá que se salve echará de nuevo raíces por debajo y dará fruto por arriba. Entonces, el impío se secarán sus raíces y secarán sus ramas, ¿sí? Y los justos, el remanente de la casa de Judá, pues echará de nuevo raíces por debajo y dará fruto por arriba. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento, por este tiempo tan hermoso que nos permites venir y sentarnos. Así como María, Señor, queremos sentarnos a tus pies hoy y aprender de ti. Que puedas, Señor, apartar de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestros oídos y de mi boca lo que no venga de ti, lo que sea parte, Señor, de nuestra humanidad, para que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe y nos instruya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Fíjese que hay un mandato divino, puse yo acá, una indicación señalada por el Padre Celestial. ¿Cuál es? Que sus hijos, o sea nosotros, llevemos mucho fruto y que nuestro fruto permanezca. Entonces, hay un mandato, una indicación, una instrucción que va implícita con el hecho de que usted y yo seamos hijos e hijas de Dios. Y es de que independientemente de las circunstancias, independientemente de todas las situaciones que nos rodeen, nosotros hemos sido llamados a dar fruto, a dar fruto. Entonces, puse yo acá. Ahora bien, si nosotros aplicamos el principio de lo primero es lo primero, se recuerda que estuvimos viendo eso, que tenemos que empezar por el principio, aunque suene redundante, aunque suene simple, aunque suene sencillo, tenemos que empezar por el principio. Entonces, si aplicamos ese principio, podemos entender por lógica que para llevar fruto, primero debemos de tener raíz. Entonces, vamos aterrizando en las bases. Usted y yo no podemos llevar fruto si no tenemos una raíz. El Señor nos ha mandado, o más bien, el Señor ha hecho de nosotros una tierra y una tierra buena. Lo que sucede es de que el Señor nos ha hecho una tierra buena, pero también
por esa misma razón, el enemigo tiene puestos los ojos en cada uno de nosotros, porque somos una tierra apetecible, somos una tierra deseable. Se recuerda allá con Nabucodonosor, él echó el ojo a los mejores jóvenes que tenía, que habían sido llevados cautivos. ¿Por qué? Porque eran una tierra deseable, ¿sí? No solo para los propósitos de Dios, sino también para que el enemigo venga y plante por ahí alguna semilla de mal. Pero independientemente de eso, usted y yo somos tierra deseable y somos buena tierra. El asunto es de que nosotros, si nos vamos más para atrás, ¿qué es una raíz? Una raíz es la germinación de una semilla. Es la germinación de una semilla. Y veamos Lucas capítulo 8 y versículo 11 para que lo podamos entender con más claridad. Si usted es apasionado por las plantas o sabe de botánica, sabe de que todo fruto viene de una planta y toda planta ha crecido de una raíz. Y cada raíz germina de una semilla, Entonces, hablando ese capítulo de la parábola del sembrador, dice Jesús, la parábola es esta, le está diciendo a sus discípulos, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, vemos que nosotros, vámoslo viendo retrospectivamente, para llevar fruto tenemos que tener una buena raíz, ¿sí? Y una buena raíz va a provenir de una buena semilla. Y la mejor semilla o la semilla de donde sale todo lo bueno es de la palabra de Dios. Entonces, si usted y yo tenemos una buena semilla, quiere decir de que usted y yo estamos empezando bien, ¿sí? Estamos empezando por el principio, ¿sí? Usted y yo no podemos tener un fruto bueno si nuestra raíz es mala. Y no podemos tener una raíz buena, si nuestra semilla es mala. Pero hermano, ¿cómo es eso de que hay raíces buenas y que hay raíces malas? Bueno, puse yo acá. Para que una raíz pueda existir, debe germinar de una semilla. Al aplicarla en nuestras vidas, dependiendo del tipo de semilla que sea plantada en nuestros corazones, así será la raíz que germine, la cual a su vez producirá frutos buenos o malos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de raíces malas. Hebreos capítulo 12 y versículo 15. Y vamos a ver los ejemplos malos para después quedarnos y saborear los ejemplos buenos de lo que usted y yo debemos de ser, debemos de aprender y debemos de seguir. Dice Hebreos capítulo 12 y versículo 15. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Entonces ahí vemos un ejemplo de lo que es una mala raíz. Es una mala raíz, una raíz de amargura. ¿Y qué es lo que hace la amargura? Dice, ya no nos deja alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la amargura nos viene y nos encajona, nos separa y nos encierra en el juzgamiento. Entonces ahí ya no obra la gracia de Dios, ¿sí? Entonces, pero la raíz de amargura, ¿de dónde viene esa raíz de amargura? Que el escritor de Hebreos dice que nosotros debemos de estar pendientes que no brote en nuestros corazones. Viene de una mala semilla, por supuesto, ¿sí? Y dice Lucas de que la semilla es la palabra de Dios, en este caso hablando de una semilla buena. Pero una raíz de amargura, entonces, es producto de una semilla mala. Entonces, aclarémoslo un poco más. Una raíz de amargura es el producto o la germinación de una palabra que yo dejé que fuera plantada en mi corazón y produjo amargura. Entonces, vamos aterrizando.
Usted y yo tenemos que estar atentos con nuestros oídos, hermano. Pero no estos dos, sino nuestros oídos espirituales. Para que ninguna semilla que no venga de Dios sea plantada en nuestro corazón. Porque entonces va a producir una raíz de amargura, una raíz mala. Y eso es lo que usted y yo debemos de evitar. Entonces, aterricemos de una vez. El Señor, para bendecirnos, para hacernos fructíferos, Él nos ha dado su palabra. Pero fíjese bien el enemigo cómo es de tramposo y cómo es de imitador. Él también ocupa sus palabras para producir en nosotros frutos negativos y raíces negativas, como esta que vimos en Hebreos. Veamos la primera carta de Timoteo, capítulo 6 y versículo 10. Y vamos a ver otro tipo de raíz. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se apartaron o se extraviaron, dice Pablo. Entonces, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, tuvo que haber una semilla de codicia, de avaricia, de lujuria, porque la lujuria, déjeme decirle, no solamente es pensar en algo sensual. La lujuria puede ser codiciar un buen carro, codiciar una buena casa, codiciar un buen puesto de trabajo, codiciar un buen plato de comida. Por eso en la palabra del Señor hay tanta instrucción y tanta enseñanza, ¿verdad? Cuidado cuando te sientas a la mesa del grande, ¿verdad? Aunque veas el plato ahí lleno de cosas exquisitas, de cosas deliciosas, pon un cuchillo en tu garganta, pon un cuchillo en tu garganta. Entonces, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, ¿qué palabra hizo que en nosotros brotara, germinara esa semilla de codicia, esa semilla de avaricia, esa semilla de lascivia, de lujuria, de codicia por las cosas, por el dinero? Entonces, bueno, estos son ejemplos de raíces malas. Y por supuesto, las raíces malas pues van a producir un fruto malo. Entonces, ya poniendo la base, porque vamos a entrar ahora sí a lo que es el tema. Ya viendo que hay raíces malas y frutos malos que son producto de una mala semilla, usted y yo debemos de escoger la buena semilla, que es la palabra del Señor, como dice la palabra del sembrador. Pero fíjese, interesante, de que si usted lee la parábola del sembrador en el Evangelio de Lucas, y le compartía a mi papá, que para mí el Evangelio de Lucas es mi evangelio. No sé, hay algo que cuando yo lo leo, a mí me da, hay algo diferente que todos los otros tres evangelios. Entonces, el Evangelio de Lucas. Y fíjese que Lucas siempre dice que en la parábola del sembrador, no la vamos a ver porque sería algo muy extenso, pero siempre dice que la palabra es la semilla, es lo que empezamos a ver. Entonces dice, parte cayó a la par del camino, parte cayó a la par entre piedras, parte cayó entre los matorrales, pero siempre habla de la raíz. Entonces específicamente dice, la que cayó junto al camino se secó porque no tenía raíz. Esa fue la peor de todas. La otra dice, cayó entre pedregales, pero esta sí tenía raíces. Pero ¿qué pasó? Como no eran profundas, igualmente se secó. La otra también tenía raíces, pero de igual manera se seca. Entonces, como que no depende también, o no es solo de escuchar la palabra, no es solo de tener la semilla de la palabra del Señor, es de implantarla, que germine en nuestro corazón, que se arraigue para que pueda producir frutos. Porque así hay muchas personas allá afuera que llegan a las iglesias a escuchar la palabra de Dios, tal vez mezclada con
con chistes, mezclada con cualquier cosa. Pero llegan, y así como llegan, muchos pueden llegar a un lugar donde pueden tener la semilla buena de la palabra del Señor. Pero no solo depende de eso, depende de que la semilla entre y germine en nuestro corazón. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y usted y yo ya sabemos esto. Los frutos del Espíritu, ¿sí? Entonces, usted y yo sabemos que el enemigo usa palabras. El Señor usa palabra. Él usa su palabra. Hay una sola semilla que es buena y es su palabra. El enemigo puede sembrar codicia, puede sembrar amargura, puede sembrar aquí, puede sembrar allá. Pero si nosotros tenemos la buena semilla, que es la palabra del Señor, ella nos va a hacer producir solo los mejores frutos. Entonces, Gálatas 5:22, ¿qué dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad o fe, dice otra versión, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces aquí empezamos a ver las bondades de tener una buena semilla y una buena raíz, los frutos del Espíritu. ¿Y quién de nosotros, o quién que se diga seguidor de Cristo, no quiere tener todas esas partes del fruto del Espíritu? Ser manso, hermano, ser mansedumbre, eso es algo que yo deseo tener. Y a veces tengo que procurarlo. Hay días que tengo que procurarlo más que otros. Hay días en el que la fe es la parte del fruto que tengo que procurarla más, porque se ve el día gris. Pero igual, yo tengo que llevar fruto, porque la semilla que el Señor ha puesto, la fe que ha venido, tiene que ejercitarse y tiene que manifestarse, pues evidenciarse, tiene que verse. Vamos a Hebreos, capítulo 13 y versículo 15. Otro tipo de frutos. Así que dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, Hebreos 13:15, por medio de él, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Sí, este es otro fruto, el fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, usted y yo podemos irnos respondiendo, ¿cuándo es, o más bien dicho, si yo estoy en un periodo en el que el fruto de labios que confiesan su nombre está un poco escaso, o me cuesta darle alabanza, darle honra a Él con mis labios, significa que algo por ahí ha dejado de fluir, algo por ahí ha dejado de alimentar al fruto, ¿sí? Recuérdese que el Salmo dice que el hombre que medita en la ley del Señor será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces, lo que hace que el fruto permanezca no es la raíz, es el agua. La raíz, mientras más profunda es, va a querer buscar la humedad. Entonces, la raíz, mientras más profunda sea en nosotros de la palabra del Señor, va a ir buscar, va a ir queriendo, va a ir teniendo más sed de su palabra. Entonces, ¿por qué no hay frutos de alabanza? ¿Sí? ¿Por qué no hay frutos de labios que confiesen su nombre? ¿Será que hace falta el nutriente ahí desde la raíz que suba y alimente las ramas y que haga que esos frutos salgan? Bueno, pero fíjese que el Señor me hacía ver esto. Nosotros nos enfocamos en los buenos frutos
Y tener los frutos del Espíritu es algo que debemos de anhelar y que debemos de pedirle al Señor. Frutos de labios que confiesen su nombre con alabanza. Sí, es algo delicioso que usted y yo debemos de aprender, de entrar a su presencia, de presentarnos delante de Él, darle gloria y honra a su nombre de una manera genuina. Pero fíjese que hay un tipo de fruto que es la base, la base de que todos los demás frutos se den. Y están en Lucas, capítulo 3 y versículo 8. Entonces vamos a ponerles como un orden a los frutos. Si usted quiere ponerle algún tema, vamos a ver el proceso de la fructificación de nuestra vida. Los primeros frutos que deberíamos de ofrecerle al Señor. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a deciros a vosotros mismos, bueno, tenemos a Abraham por padre, pero volvamos al principio. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Estos frutos deben de ser la base, hermano, de nuestra vida. Son los primeros que le deberíamos de presentar al Señor. Un fruto digno de arrepentimiento. Y el arrepentimiento, muchas veces nosotros lo confundimos en nuestra humanidad con el remordimiento. Muchas veces lo que tenemos es remordimiento, no es un arrepentimiento. ¿Cómo así? El remordimiento, como viene de la carne, como viene a nivel de la mente, del alma, a nivel de lo que yo siento, puedo sentir remordimiento porque traté mal a alguien, porque vi mal a alguien, porque le dije algo a alguien, y puedo sentir remordimiento. Pero el remordimiento no va a causar que yo me arrepienta. El remordimiento lo que va a hacer es nada más venir y compadecerme de lo que hice. Y en muchos casos, la mayoría de casos, el remordimiento lo que hace es justificarme. Ay, ¿por qué? ¿Por qué me le quedé viendo así a la hermana? ¿Verdad? Pero es que ella también, hombre. Se me ha quedado viendo así también, entonces hoy me las tenía que pagar. Entonces, eso es lo que causa el remordimiento. Causa que al final yo me justifique. Entonces, cuando yo me justifico, ya anulo la justicia de Dios, que es la que me tiene que justificar. Porque yo tengo que estar consciente de que he hecho algo malo. ¿Sí? Ahí es donde Juan dice, hijitos míos, si alguno ha pecado, pues abogado tenemos para con el Padre. Entonces, si nos arrepentimos, tenemos la justicia de Dios que nos cubre. Pero si nosotros mismos nos cubrimos a causa del remordimiento, ahí es donde las cosas se traban. Ahí es donde usted y yo ya no logramos avanzar. Y ahí es donde usted y yo perdemos de vista lo que el Señor quiere, el propósito del Señor. Y nos empezamos a golpear, y nos empezamos a dar vez tras vez contra la pared. Porque hay un remordimiento, no hay un arrepentimiento. Porque el arrepentimiento tiene que haber por dentro en la mente un cambio, una renovación acá, una renovación. Yo quería ir para acá, pero hoy decido ir para acá. No porque me lo dijeron, no porque por interés, porque voy a dejar de conseguir esto o aquello si me arrepiento. No, porque eso entonces es remordimiento. Si yo le doy, o con mi esposa, le hago un mal gesto o le contesto fuera del lugar. Fíjense que ayer me pasó que estaba en una gran fragua en el trabajo y me estaban agarrando tres al mismo tiempo. Y mi esposa me llama. Sí, le dije, sí, estoy en eso. Lo que pasa es que no he tenido tiempo y no sé qué. Pero le contesté mal.
Y entonces, bueno, después inmediatamente le mandé un mensaje, ¿verdad? Amor, perdóname, me agarraste en un momento que estaba la cosa caliente aquí en el trabajo. Pero eso es remordimiento. Eso es remordimiento. Claro, ella, sí, no te preocupes. Pero ¿qué es arrepentimiento? Que yo medite en mi mente que eso no es lo correcto. Entonces voy a cambiar mi manera, mi mente. Aunque mi mente me diga, voltea a ver para allá, no, yo he decidido para acá. Como dice el corito, he decidido seguir a Cristo. Entonces es una decisión, pero muchas veces nosotros vamos para acá, nos arrepentimos y empezamos a caminar, pero nuestra mente está para atrás. Ese fue el error de la mujer de Lot. Porque cualquiera, si usted y yo la vemos caminando de la mano con Lot y con las hijas, podríamos haber dicho, esta mujer está arrepentida, va de camino. El problema es de que empezó con su mente a pensar en lo que estaba dejando atrás, en lo que había dejado atrás, hasta que la mente hizo que ella volviera a ver. Entonces no había un arrepentimiento, había un remordimiento. Voy a ir porque tengo que hacerle caso a este hombre, ¿verdad? Voy a ir porque ni modo mis hijos. Pero no había un convencimiento. Entonces, no hay un arrepentimiento. Entonces, frutos dignos de arrepentimiento. Entonces el Señor dice que Él, un corazón contrito y humillado, no lo desprecia. Entonces, el primer fruto con el que nos tenemos que presentar delante de Él son frutos dignos de arrepentimiento. Porque usted y yo no podemos pretender que en nosotros surjan o abunden el fruto del Espíritu si no hay frutos dignos de arrepentimiento. No se puede. No funciona así. Porque un corazón que no está arrepentido no va a tener amor, no va a tener fe, no va a tener gozo. Tal vez los tenga, pero los tenga así, fingidos, un día sí, un día no. Pero lo primero que tenemos que presentar es un fruto digno de arrepentimiento. Entonces sí, que vengan el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Sí? Y entonces caminemos un paso más. Entonces, si en nosotros abundan esos frutos espirituales, entonces, ¿qué va a abundar en nuestros labios? Fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces, por eso le digo, hay que poner en orden. Lo primero es lo primero. Usted y yo primero tenemos que mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Después tenemos que mostrar los frutos o el fruto del Espíritu. Y después mostrar un fruto más de alabanza, de gloria al nombre del Señor. Porque usted y yo para eso hemos sido creados. Usted y yo para eso hemos sido hechos. Para que la gente allá afuera, solo con ver nuestro actuar, digan, no, esta gente es diferente, tienen un Dios diferente al que está allá afuera, diferente. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros queremos darle vuelta a las cosas, queremos darle vuelta y no priorizamos que lo primero que tenemos que presentarle delante del Señor son frutos dignos de arrepentimiento. Y esa es la base para que usted y yo llevemos mucho fruto y nuestro fruto permanezca. Y veamos el Salmo 127:3, porque yo considero que esa es la culminación de los frutos que podemos presentarle al Señor. He aquí, dice el Salmo, don del Señor o herencia de Jehová, dice la otra traducción, ¿verdad? Son los hijos, y recompensa es el fruto
del vientre. Entonces, ¿a qué vamos? La culminación de nuestra vida, de presentarle frutos al Señor, de bien, de una raíz sólida, de fruto de una semilla, que es su palabra, que sea buena, es que usted y yo cuidemos la simiente que Él nos ha dado. Que Él nos ha dado. Entonces, y con eso podemos ir terminando, yo soy responsable de que mis hijos vean en mí frutos dignos de arrepentimiento. Porque entonces, y solo entonces a su tiempo, ellos, cuando pequen delante del Señor, o más bien, compongámoslo, cuando ellos ya tengan la razón de que pecan, puedan ofrecerle al Señor un fruto digno de arrepentimiento. No un fruto de remordimiento. Ay, sí, Señor, pequé, pero es que tú no me apartaste a mis amigos, que tú no me apartaste la bebida, tú no me apartaste el chambre, tú no me apartaste esto. No. Dice su palabra que cada uno, usted y yo, cuando pecamos, pecamos por nuestra propia concupiscencia. ¿Sí? Por lo que está dentro de nosotros. Así es que no podemos venir y presentarle al Señor un fruto chueco, un fruto que no es. Primero, frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, vamos con los niños. Cuando ellos tengan ya el conocimiento de que pecan, porque sí pecan, entonces que ellos puedan presentar un fruto digno de arrepentimiento. Amén. Que cuando ellos nos vean en nosotros podamos presentarles el fruto del Espíritu. Amor, justicia, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, para que cuando sea su tiempo de germinar y dar frutos, puedan ellos replicar este mismo fruto. ¿Por qué? Porque la misma instrucción de Génesis sigue vigente. La semilla tiene que producir una planta o un árbol según su propia especie o su propio género. Es decir, si yo soy manzana, mis hijos tienen que producir manzanas también. No van a salir ellos produciendo limones, o no deberían salir produciendo limones. Ese no es el orden de Dios. Entonces, si yo produzco frutos dignos de arrepentimiento, lo lógico es de que ellos vean y de ver, ellos imiten. Cuando ellos se presenten delante del Señor y tengan el conocimiento y no les cueste dar ese fruto, así como me cuesta a mí. Iba a decir nos cuesta, pero me voy a excluir solo yo. Así como me cuesta a mí mostrar un fruto digno de arrepentimiento. El fruto del Espíritu, que cuando sea su momento, que ellos digan, ¿qué hacía mi papá? En este momento en el que el Señor le pedía amor, le pedía paz, le pedía paciencia, le pedía gozo. Mis hermanos, estamos ahorita como familia pasando en un momento en el que la fragua está así algo fuerte. Pero es donde más nosotros tenemos que enfocarnos en guardar nuestra fe, en no perder el gozo. En no perder el gozo. ¿Saben por qué? Porque detrás de nosotros vienen ellos. Y cuando les toque dar fruto de paciencia, no, si mi papá lo primero que hacía era enojarse, era frustrarse, era entrar en depre, hoy que está de moda en los jóvenes, ay, me estresó. No, que le demos frutos, que le mostremos los frutos del Espíritu, frutos de labios que confiesen su nombre, hermano, que le demos gloria a Dios por todo. Miren, si hay algo yo que admiro de mi madre espiritual, aunque ya no le gusta que hable de ellas. Pero de quién más no tengo nadie más de quien hablar. Entonces, pero ella le da la gloria a Dios por todo, hermano. Si usted le habla con ella, le dice, gloria a Dios, y gloria a Dios. Y eso me gusta. Y eso me gusta porque en su palabra siempre hay un motivo para darle la gloria al Señor.
Y sabe que eso me decía, Señor, que ¿cómo así? Y me decía él, eso entre otras cosas le cierra la puerta al orgullo, a la vanagloria, porque le estamos diciendo, Señor, lo que yo haga, lo que yo soy, lo que yo sé, lo que yo pueda ejercer, no es por eso que tu misericordia, que tu gracia está conmigo. Entonces tengo que darle la gloria a Él, porque sé que es Él el que está en medio, obrando a favor. Fíjese que me pasó algo, hermano, que cuando me pasó me dieron ganas de llorar. Primero me dieron ganas de llorar de cólera conmigo, de frustración. Pero después me dieron ganas de llorar de sentimiento, porque quiero ver dónde está Pablo. Pablo me va a entender, ese va a ser uno me va a acompañar en esta historia. Bueno, formateé, fíjate lo que hice. Tenía un disco externo, era experimentado Pablo, el que tiene años y años de dar soporte, mantenimiento y todo. A mí las máquinas me decía eso no es nada. Me pusieron a formatear un disco externo. Entonces viene Marlon con su inteligencia y conecta el disco a su computadora. Lo que no me fijé era que tenían el mismo nombre y formateé el que no era. Formateé en la partición, una de las particiones de mi computadora. Y empecé, hermano. Señor, ¿cómo no es posible? No es posible que alguien ¿qué? No, Señor, tienes razón. Porque ¿qué es lo que iba a decir? No es posible que alguien con tanta experiencia, que alguien que haya pasado por eso tantas y tantas veces haya cometido un error capa 8, decimos nosotros, ¿verdad? Un error, hermano, de aprendiz. Y empecé a llorar de cólera, Señor, ¿por qué? Y me voy dando cuenta que se me borraron unas consultas, hermano, que yo había hecho, que había programado, un gran montón de cosas. Entonces ahí sí me dieron ganas de llorar. Ya no de cólera, sino que de sentimiento. Pero ¿sabe qué? Yo le dije, Señor, ¿por qué pasó esto? Bueno, a los 5 minutos que pasó eso, recibo la llamada de uno de mis jefes. Mira, necesito que me pases la base que siempre me pasas con para la información que sacas de la base de datos. Y dije yo, bueno, ¿qué hago? Me escondo, me voy, renuncio. ¿Qué es lo que hago? En otro tiempo quizás hubiera renunciado. Fíjese, era tan cobarde que quizás me hubiera ido. Sí, se lo confieso. Pero, bueno, dije yo, Señor, yo me metí en esto, entonces ahora ayúdame a sacarlo. Entonces fui, y cuando vi que el jefe que me había pedido, me acerqué y le dije, jefe, fíjese que tengo que decirle algo. Ah, sí, lo que te pedí, va. Sí, de eso le quería hablar. Fíjese que cometí una imprudencia, le dije. Y ya le expliqué. Bueno, ¿cuánto tiempo te tardaste en hacer eso? Me dijo. 6 meses. 6 meses, fíjate, Pablo. 6 meses de mi trabajo. Me dijo, te voy a dar 4 días. En esos 4 días tenés que empezar a resolver. Está bien, le dije. Entonces empecé, hermano, Señor, en el nombre de Jesús, ¿y cómo hago? ¿Y cómo hago? ¿Y cómo hago? Y entonces, bueno, lo primero que me dijo el Señor, bueno, ¿qué fue lo que se te borró? Para ir haciendo más pequeño, las cosas las puedo volver a recuperar, casi todo lo pude volver a hacer. Pero exactamente lo que me estaban pidiendo ya no lo pude recuperar. Y aquí está lo que yo le quiero contar.
Me dice, Señor, esas consultas las hiciste tú. Sí, Señor, las hice yo. No, no seas mentiroso, me dijo. ¿No las hiciste tú? Te ayudaron a hacerlas. ¿Por qué? Sí, porque tenía razón. Un compañero me ayudó a hacerlas. Entonces, ¿en qué estaba mi confianza, hermano? En lo que me había ayudado aquel. Yo dije, aquí tengo yo para sacar, y de aquí solo lo modifico, y de aquí yo agarro. Y entonces me preguntaban, ¿y cómo hiciste ese proceso? Yo lo hice. ¿Y cómo hiciste esto? Ya ven, pues, yo lo hice. Sí, ¿no? Entonces, Señor, pero entonces, fruto digno de arrepentimiento, Señor, me arrepiento. Pero, ¿cómo lo resolvemos? Fácil, me dijo el Señor. Fácil, dice mi palabra, que pida sabiduría. Que el que pida sabiduría, Él se la va a dar abundantemente y sin reproche, dice Santiago. Ay, Señor, entonces dame sabiduría, le dije. Y empecé, hermano, Mire, yo no sé cómo lo hizo el Señor. Pero yo a los 3 días ya tenía yo hecho todo lo que había hecho en 6 meses. Lo que había hecho en 6 meses. Paso por paso, Señor, ¿y cómo le hago aquí? Pasé un día entero dándole vueltas analizando una información que tenía que reconstruir, Señor, ¿y cómo le hago? Señor, y lo peor es de que el compañero ya se fue y no tengo el número de teléfono para decirle que me ayude. Y el Señor, y no, yo soy tu ayuda, pues. No vas a compartir que cuando estás delante del Señor me vas a preguntar qué quiero. Señor, yo quiero que me ayudes con esto. Para hacérselo corto, hermano, en 3 días es algo que solo Él pudo hacer. Y entonces me dice mi jefe, ¿y cómo lo hiciste? No lo hice yo, me ayudaron, le dije. Pero no le dije quién. Pero el Señor sabe que fue Él. Pero frutos dignos de arrepentimiento. Sí, que en todo le demos la gloria, la honra a Él. Que en todo le demos la gloria, la honra a Él. Entonces yo ya, mire, hoy que vengo, lo hago mis copias, lo guardo aquí, lo guardo allá, lo meto en la nube, en todas partes, cuatro copias para que no se me vuelva a perder nada. Pero le digo, Señor, gracias, porque aún en estas cosas, tú te ocupas de nosotros. Señor, qué maravilloso eres, porque estás metido aún en una máquina, hermano, en una cosa que no tiene vida. ¿Cuánto más no vas a estar involucrado en las cosas de mi vida? ¿Cuánto más no vas a estar involucrado en lo que afecta a mi corazón? Entonces, frutos de labios que confiesan su nombre. Entonces, cada vez que veo, que abro mi computadora y veo y le digo, ay, gloria a Dios, Señor. Y entonces me acuerdo de mami, ay, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y pasé, hermano, desvelándome, pasé de todo esto, hasta que el Señor me habló y me dijo, quieto. Empecemos por el principio. Frutos dignos de arrepentimiento. ¿A dónde estuvo la causa de que se te borrara eso? Orgullo. Un fruto malo. Porque no es por mis fuerzas, no es por mi capacidad, no es por eso. Es porque Él ha decidido con su misericordia respaldarme. Es porque Él ha decidido poner sus ojos en mí. Amén. Entonces, lo primero, frutos dignos de arrepentimiento. Luego, los frutos del Espíritu. De ahí luego, frutos de labios que confiesan su nombre. Y por último, presentarle al Señor el fruto de nuestros lomos, de nuestro vientre. Que todos podamos tener mucho fruto y que nuestro fruto abunde. Porque en eso se goza el Padre, dijo Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque hablas, Señor, a nuestras vidas de diversas maneras. Gracias, Señor, porque podemos
amarte, podemos escucharte, Señor, aún en las cosas más sencillas, aún, Señor, con las cosas negativas que nos suceden, aún dentro de ahí, tú estás, Señor, para enseñarnos, para instruirnos, para sacar, Señor, lo bueno. Gracias, Señor, que podamos hoy, Padre, estar atentos para que ninguna, Señor, semilla quiera provocar amargura en nuestro corazón, que quiera producir raíz de amargura, raíz de codicia, Señor, porque eso no te agrada a ti, Padre. Lo que a ti te agrada es que nuestro fruto sea un fruto bueno, producto, Señor, de la germinación de tu palabra en nuestro corazón, de nuestra vida, en nuestra vida, Señor, que podamos apegarnos, Señor, a tu voluntad por medio de tu palabra, que podamos, Señor, presentarnos primeramente, Señor, con arrepentimiento, para que lo demás, Señor, tú puedas regocijarte, Señor, sobre nosotros y bendecirnos. Padre, te alabamos, te bendecimos. Gracias por la oportunidad, Señor, que tenemos de estar en esta casa, en este templo, Señor, para reunirnos, para congregarnos. Te bendecimos, Padre, declaramos que nunca va a faltar, Señor, el sustento, Señor, sobre esta casa. Que tu nombre, Señor, siempre va a ser glorificado, siempre va a ser puesto en alto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.